Buen día compañeros, mi nombre es José Alejandro Torres Pérez, estudiante de la UNAD de Ingeniería Electrónica del curso de Física. El día de hoy voy a hacer este pequeño video y para empezar voy a presentarme con mis credenciales. Ahí se puede apreciar mi nombre y mi cédula de ciudadanía. Bueno, este video es sobre el ejercicio 5, el cual dice: la distancia del lazo que debe recorrer un equilibrista en un circo es de 54.7 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro, el lazo baja 2.20 metros. La masa del equilibrista es de 60 kilogramos. A. Dibujar un diagrama de cuerpo libre para el equilibrista. B. Ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista al lazo? Bueno, para responder la pregunta A, el diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos un diagrama que elaboré donde se ve el equilibrista. Esta línea negra es la cuerda donde él se encuentra parado. Del enunciado sabemos que él está en el centro de la cuerda. Sabemos que la cuerda mide 54.7 metros. Y como está en el centro, él estaría a una distancia de 27.35 metros al borde del frente y al borde de atrás de donde está agarrada la cuerda, ¿no? También sabemos que al estar en el centro, él ha hecho que la cuerda baje 2.20 metros, así como se expresan aquí en esta línea de aquí, los 2.20 metros que ha descendido la cuerda. También podemos ver aquí un ángulo θ que surge de formar este triángulo rectángulo, que lo uso como ayuda en el análisis del diagrama de cuerpo libre. Se observa tres fuerzas, que sería esta rojita, que es la tensión 2, esta morada, que es la tensión 1, y esta verde, que sería el peso de él. Bueno, continuando con la solución del ejercicio, el punto B: ¿qué tensión produce el equilibrista en el lazo? Como primera medida, yo requiero calcular este ángulo θ, que le he puesto ese nombre, y que está expresado aquí en este triángulo rectángulo en el diagrama, ¿sí? Ese ángulo θ lo calculo de las identidades trigonométricas, donde se sabe que el seno de θ es igual al lado opuesto, que sería estos 2.20 metros, sobre la hipotenusa, que serían 27.35 metros. Esto está expresado aquí. Como quiero hallar el ángulo, entonces el seno lo paso al otro lado, en su forma seno menos 1, dejando solitaria θ. Y aquí sencillamente uso la calculadora, y al hacer los cálculos en la calculadora me da que θ es de 4.61 grados. También dejo indicado de una vez el peso que está aquí. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad de la Tierra, entonces reemplazo, serían 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer este cálculo en la calculadora me da que el peso del equilibrista es de 588.6 newtons. A continuación, pues voy a plantear los sistemas de ecuaciones de Newton. Entonces, tengo dos tensiones, la tensión 1, que es esta morada, y la tensión 2, que es esta roja. Entonces, voy a definir los componentes de la tensión 2 y la tensión 1. Entonces, para la tensión 2, en términos del eje X está la tensión 2 en términos del eje X. Y para el eje Y estaría la tensión 2 en términos del eje Y. Lo mismo que para la tensión 1. En el eje X está la tensión 1 en términos del eje X y la tensión 1 en términos del eje Y. Esto trigonométricamente sería así como lo tengo aquí definido. Entonces, por ejemplo, para la tensión 2, se sabe que el coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y de aquí despejaría la componente de la tensión 2 en X.
Se sabe también que el seno de teta es igual a la tensión 2 de Y, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es la tensión 2, y aquí también despejo la tensión 2 en términos de Y. Estos mismos pasos se hacen para la tensión 1, idénticamente como lo acabo de hacer acá. A continuación planteo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X, pues dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sencillamente miro en el diagrama que tenía anteriormente quienes están en el eje X y las igualo a 0. Entonces sería tensión 2 en el eje X menos la tensión 1 en el eje X es igual a 0. Aquí esas dos tensiones pues las reemplazo en los componentes que acabo de hacer. Sería tensión 2 por coseno de teta menos tensión 1 por coseno de teta igual a 0. Este que estaba negativo lo paso al otro lado a positivo. Y este coseno de teta que está multiplicando la tensión 2 lo paso a dividir. Aquí estos dos cosenos se cancelan y me quedaría que la tensión 2 es igual a la tensión 1. A continuación, en la sumatoria de fuerzas en Y, hago el mismo planteamiento, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Reemplazo esa sumatoria, sería la tensión 1 en términos de Y, más la tensión 2 en términos de Y, menos el peso. Estas serían las tres fuerzas que hay en ese eje Y, se igualan a 0. A continuación las expreso en términos de sus componentes. Entonces tensión 1 en términos de Y sería tensión 1 por el seno de teta más la tensión 2 por el seno de teta menos el peso. De la anterior sumatoria tengo una igualdad, la reemplazo aquí en la ecuación. Entonces voy a reemplazar tensión 2 por tensión 1. Entonces queda tensión 1 por el seno de teta más tensión 1 por el seno de teta es igual al peso. Perdón, menos el peso es igual a 0. Estas dos son iguales, entonces sería 2 veces la tensión 1 por el seno de teta menos P igual a 0. Este menos P lo paso al otro lado a sumar. Y a continuación dejo sola a la tensión 1. Pasando el 2 y el seno de teta que está multiplicando, lo paso a dividir. Aquí ya queda planteada la solución de la tensión que se está pidiendo en el problema. Sencillamente, ya teniendo esta ecuación, reemplazo los valores. Ya tenemos el peso que lo calculamos inicialmente y el ángulo también lo calculamos inicialmente. Entonces lo reemplazo. El peso sería 588.6 newton sobre 2 por el seno de 4.61. Uso la calculadora y me da 3.661.68 newton, equivalentes a la tensión 1. De la igualdad anterior que me dio tensión 2 igual a tensión 1, pues puedo deducir que ambas tensiones tienen ese valor. ¿Ya? Muchas gracias por su atención.